Bien, continuemos con óxidos metálicos. Ahora vamos a ver casos especiales. Óxidos mixtos. Y los óxidos mixtos resultan de la suma de los óxidos normales de un metal y solo se dan con algunos metales: hierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso y plomo. Veamos la siguiente fórmula. En la siguiente fórmula que está aquí en este cuadro, ¿ya? Siempre tengo que tener 4 átomos de oxígeno y 3 átomos del metal. Por lo tanto, veamos el primer ejemplo. Dice óxido ferroso férrico. Debo sumar el óxido ferroso y el óxido férrico. Primero hagamos el de menor valencia, el óxido ferroso. Voy a anotar hierro, seguido de oxígeno. A ver. Ahí. Recuerden que oxígeno siempre es con -2. Y como dice ferroso, con la menor valencia. Recuerden que 2 y 2 se pueden simplificar, por lo tanto simplificamos mitad mitad 1, y ese 1 se intercambia, pero se sobreentiende. Por lo tanto voy a borrar esto que está aquí, y el resultado final sería este. Ahora voy a sumar el óxido férrico, por lo tanto voy a trabajar con el mismo metal, seguido de oxígeno, aquí sería -2, y como dice ICO, óxido férrico, trabajaría con +3. Y recuerden que 2 y 3 no se pueden simplificar, por lo tanto simplemente vamos a intercambiar. Este 2 va a ir como subíndice debajo de hierro y el 3 va a ir como subíndice debajo de oxígeno. Por lo tanto, aquí me va a quedar 2 y aquí 3. Y ahora tendría que sumar ambos óxidos. Por lo tanto, voy a trazar una línea. A ver. Ahí. Bueno, como aquí tengo simplemente un átomo de oxígeno, si bien no se nota, pero se sobreentiende, entonces 1 más 3, 4. Por lo tanto, aquí tengo un total de 4 átomos de oxígeno. Aquí tengo 1 más 2, que hay acá, tengo 3. Por lo tanto, tengo 3 átomos de hierro. Y fíjense que cumple con la misma fórmula que está acá. Ese sería el óxido ferroso férrico. Tengo 4 átomos de oxígeno y 3 átomos de hierro. Y la nomenclatura stock se debe nombrar de la siguiente forma. Y de igual manera, empiezan con la palabra óxido, siempre se coloca la palabra de, el nombre del metal tal como es. Pero entre paréntesis se anota en números romanos ambos óxidos, es decir, la valencia de ferroso y férrico, que serían 2 y 3 en números romanos. Y en la UPAC, de acuerdo a los subíndices que tenga cada elemento, tetraoxo, este tetra hace referencia a este número 4 que vemos aquí como subíndice, ¿sí? Tetraóxido de trihierro. Este tri hace referencia a este subíndice, ¿sí? Trihierro. Y el nombre del metal tal como es. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando a mí me dan el óxido plumboso plúmbico? Algo va a variar. Voy a colocar primero el óxido plumboso. Por lo tanto, voy a colocar P y B. A ver. Ahí. Seguido de oxígeno. Ahí. Recuerden que siempre trabaja con -2. Y como dice plumboso, sería +2. Y 2 y 2 se pueden simplificar. Por lo tanto, mitad 1, mitad 1. Y quedaría tal como está. Recuerden que los 1 se intercambia debajo de plomo y este otro 1 va a ir como subíndice debajo de oxígeno. Pero como son unos, se sobreentiende. Por lo tanto, el resultado quedaría así. Y ahora hagamos el óxido plúmbico. El óxido plúmbico, de igual manera, voy a colocar Pb seguido de oxígeno. A ver, ahí. -2 y más 4. Aquí sí se puede simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, a ver.
2. Este 2 va a ir como subíndice debajo de oxígeno y este otro 1 va a ir como subíndice debajo de plomo. Recuerden que alguno se sobreentiende, por lo tanto este 2 es el único que vamos a anotar debajo de oxígeno. Por lo tanto el resultado me quedaría así, tal como está. Pero resulta que cuando yo quiero hacer la suma, a ver, cuando yo quiero hacer la suma, pues no cumple con la fórmula. Recuerden que tengo que llegar a 4 átomos de oxígeno y 3 del metal. Pues si yo aquí sumo 1 más 2, me da 3. Por lo tanto, no llega a 4. ¿Sí? Cuando pasa esto, yo debo de sumar un óxido más. Para llegar a 4 tendría que sumar el óxido plumboso otra vez. Fíjense que voy a volver a sumar esta fórmula de acá, el óxido plumboso. Voy a colocar entonces Pb seguido de, a ver, seguido de oxígeno. Ahí. Y ahora sí puedo llegar hasta 4 átomos de oxígeno. 1 más 1, 2 más 2 que hay acá, tendría 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, cumple con la fórmula. Y el plomo tendría que tener ¿cuánto? 1 más 1 más 1, 3. Y ahora sí, cumple con la fórmula. Fíjense bien, 4 átomos de oxígeno y 3 átomos del metal, que en este caso es plomo. Y en la nomenclatura clásica, como ya hemos venido diciendo, empiezan con la palabra óxido plumboso plúmbico, la suma de ambos óxidos. Y en la nomenclatura stock, óxido de plomo, tal como es su nombre, y entre paréntesis se coloca la valencia con la que están trabajando dichos óxidos, en este caso es más 2 y más 4. Por último, en la UPMAC, tetra hace referencia a este 4 que está acá, ¿sí? Tetraóxido de triplomo. Este tri hace referencia a este subíndice 3, tetraóxido de triplomo,